Imaginen a un ser tan antiguo y poderoso que su mera existencia hace temblar a los héroes más valientes. Un ente nacido de las tinieblas primordiales, anterior a la luz, anterior a la propia creación. Hoy, nos sumergiremos en el oscuro universo de Null, el dios de la oscuridad, el rey de los simbiontes, el creador de uno de los ejércitos más temibles del multiverso de Marvel. Prepárense para un viaje a través de las sombras más profundas de la existencia, donde un ser supremo desafía todos los conceptos de creación y destrucción. Antes de la luz, antes del tiempo, antes de cualquier cosa que podamos comprender, solo existía el vacío absoluto. Y en ese vacío nació Null, una entidad tan antigua que su existencia desafía cualquier concepto de origen que la mente humana pueda concebir. Imaginen un ser que no solo existía en la oscuridad, sino que era la propia oscuridad encarnada, un dios primordial cuyo primer suspiro fue de odio puro contra la creación. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a romper el velo de la existencia, Null reaccionó con una furia cósmica sin precedentes, una ira tan abrumadora que haría temblar hasta los dioses más poderosos. No era solo un ser de sombras, sino el señor absoluto del vacío, y la invasión de luz en su dominio despertó una rabia que trascendía el tiempo. Fue en ese instante cuando Null forjó su primera y más terrible creación, la espada de las sombras, un arma nacida de su propia sangre divina y las tinieblas más profundas del universo. Pero la verdadera genialidad maligna de Null aún estaba por llegar. Al darse cuenta de que necesitaba un ejército para enfrentar la creciente luz, creó a los simbiontes, organismos parasitarios nacidos de su propia oscuridad. Cada simbionte era un fragmento de su odio primordial, una extensión de su voluntad de destrucción. No eran meros seres de guerra, sino manifestaciones físicas del vacío que Null representaba. La creación de los simbiontes lo cambió todo. Estos seres podían fusionarse con prácticamente cualquier organismo vivo, transformándolo en una máquina de destrucción absoluta. Cada huésped se convertía en un arma viviente, dominada por la esencia negra de Null. Imaginen el poder de un ser capaz de convertir a cualquier criatura en un soldado instantáneo, una extensión de su voluntad destructiva. Los simbiontes se expandieron por el universo como un cáncer cósmico, consumiendo mundos, razas y civilizaciones enteras. Lo más fascinante de Null es que va más allá de un simple villano tradicional. Es una fuerza primordial, un concepto de destrucción tan puro que trasciende la comprensión humana de bien y mal. No solo buscaba destruir, sino negar la propia existencia. Cada simbionte creado era un grito de rechazo contra la luz, contra la creación, contra la idea de que algo pudiera existir fuera de la oscuridad original. Su historia es una narrativa de rebelión cósmica. Cuando los dioses y entidades celestiales intentaron contenerlo, respondió con una violencia que estremecía hasta los seres más poderosos. No era solo el dios de la oscuridad, sino el dios que desafiaba la propia idea de la creación. Cada batalla, cada mundo destruido, cada civilización consumida era su declaración definitiva, el vacío original debía prevalecer. La historia de Null no es solo la de un villano, sino una mitología cósmica que desafía nuestra comprensión de la existencia. Representa el miedo primordial a lo desconocido, la oscuridad que existe antes de cualquier luz, el vacío que precede a toda creación. Un ser tan antiguo que su mera existencia sigue siendo un misterio, tan poderoso que puede hacer desaparecer imperios enteros con un solo pensamiento. Así, desde las profundidades del vacío, Null emergió no como un conquistador, sino como la propia negación de la existencia. Su ejército de simbiontes se expandiría por el universo, una fuerza devastadora ante la cual incluso los héroes más grandes temblarían. La historia de Null no es solo un comienzo, es un grito de guerra contra toda la creación, un recordatorio de que en las sombras más profundas del universo, algo siempre espera para devorar la luz. El viaje de Null a través de los cómics de Marvel no es simplemente una historia de villanía, sino una saga épica que redefinió los límites de la destrucción cósmica. Sus historias no son solo arcos de batalla, sino verdaderas sinfonías de caos universal, donde cada página cuenta una historia de poder absoluto y aniquilación total. Para entender la magnitud de Null, debemos sumergirnos en los momentos más impactantes que marcaron su trayectoria en los universos de Marvel. El primer gran momento que realmente reveló la extensión del poder de Null fue durante el arco Absolute Carnage, una historia que sacudió los cimientos del universo Marvel. En este épico enfrentamiento, Null no era solo un antagonista, sino una fuerza de destrucción apocalíptica que amenazaba con consumir toda la existencia. Imaginen a un ser tan poderoso que su mera presencia hacía temblar a los héroes más fuertes, un dios de la oscuridad cuya simple respiración podía borrar mundos enteros. Durante este arco, Null reveló su verdadero plan. No se trataba solo de conquistar, sino de la completa aniquilación. Literalmente construyó un planeta nave compuesto enteramente de simbiontes, una máquina de guerra cósmica que desafiaba cualquier comprensión de tecnología o poder. Cada centímetro de esta nave era una manifestación de su odio primordial,
un instrumento de destrucción tan vasto que podía devorar sistemas solares enteros. La invasión de la Tierra marcó el clímax de su saga. No era una invasión común, sino una declaración de guerra contra la propia existencia. Null trajo consigo un ejército de simbiontes tan inmenso que bloqueaba la luz de las estrellas. Imagine la Tierra envuelta en una oscuridad tan densa que ni siquiera los rayos del sol podían atravesarla. Los héroes de Marvel se encontraron frente a un enemigo que no podía ser derrotado por medios convencionales, una entidad que representaba la negación misma de la vida. Los Guardianes de la Galaxia fueron unos de los primeros en enfrentarse a la ira total de Null. Sus batallas trascendieron los límites del combate tradicional. Era como si dos fuerzas cósmicas colisionaran, cada golpe capaz de destruir planetas, cada enfrentamiento reescribiendo las leyes de la física. Thor, otro de los grandes guerreros que se enfrentó a Null, descubrió que ni siquiera los dioses estaban preparados para el nivel de destrucción que representaba. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Null reveló su verdadera forma de dios de la oscuridad. No era solo un ser físicamente inmenso, sino una entidad que podía convertirse literalmente en la propia oscuridad. Sus batallas no eran enfrentamientos convencionales, sino conflictos que reescribían la propia realidad. Cada movimiento suyo era una negación de la existencia, cada ataque un grito contra la creación. La saga de Venom se volvió crucial en esta narrativa. Eddie Brock, fusionado con el simbionte, se convertiría irónicamente en la clave para resistir a Null. Era como si el propio creador se enfrentara a su creación más evolucionada, un enfrentamiento que iba mucho más allá de una simple batalla entre héroe y villano. Venom representaba una evolución del concepto original de los simbiontes, una criatura que había trascendido el propósito original de Null. Pero el verdadero genio detrás de las historias de Null estaba en su capacidad de desafiar no solo a los héroes, sino al propio concepto de narrativa en los cómics. No era un villano que podía ser derrotado por un golpe de suerte o un poder superior. Null representaba algo mucho más profundo, el miedo primordial al vacío, la amenaza constante de que la oscuridad siempre acecha, lista para consumir la luz. Cada arco de historia de Null era más que una batalla. Era una reflexión sobre la naturaleza de la existencia, sobre los límites entre creación y destrucción. Sus historias nos hacían cuestionarnos, ¿qué ocurre cuando la propia oscuridad cobra conciencia? ¿Qué queda cuando una entidad primordial decide que la existencia nunca debió ocurrir? La narrativa de Null en los cómics de Marvel no es solo sobre un villano que intenta conquistar el universo. Es una saga épica que redefinió los límites de nuestro entendimiento sobre el poder, la destrucción y la existencia. Un recordatorio constante de que, en las sombras más profundas del universo, siempre hay algo esperando para consumir la luz, algo tan antiguo y tan poderoso que desafía nuestra propia comprensión de la realidad. Los poderes de Null desafían por completo cualquier comprensión convencional de habilidades sobrehumanas. No es simplemente un villano con superpoderes, sino una fuerza cósmica que personifica la propia oscuridad primordial. Imaginen un ser capaz de manipular la oscuridad como si fuera una extensión física de su propia voluntad, moldeando las sombras en armas, armaduras y criaturas vivientes capaces de consumir mundos enteros. La espada de las sombras, su primera y más icónica creación, no es solo un arma, sino una manifestación física de su poder absoluto. Forjada con su propia sangre divina y la esencia de las tinieblas primordiales, esta espada puede cortar la realidad como si fuera un frágil velo de tela. No hay barrera física ni dimensional que resista su filo, ninguna protección puede bloquear su alcance devastador. Con un solo golpe, Null puede desgarrar dimensiones, borrar civilizaciones y reescribir la estructura del universo. Su capacidad de manipular la oscuridad va mucho más allá de cualquier poder ya visto en los cómics de Marvel. Null puede literalmente transformar las sombras en materia sólida, creando estructuras de pura oscuridad tan reales y destructivas como cualquier arma física. Puede formar armaduras impenetrables, generar tentáculos de energía oscura capaces de envolver y consumir planetas enteros, moldear la oscuridad en cualquier forma que su mente conciba. Los simbiontes son la expresión más aterradora de su poder. No son simplemente criaturas parasitarias, sino extensiones vivientes de su voluntad cósmica. Cada simbionte lleva un fragmento del poder original de Null, capaz de infectar, transformar y controlar prácticamente cualquier ser vivo. Imaginen un ejército que se expande instantáneamente, donde cada nuevo huésped se convierte en un arma viviente, completamente dedicada a la destrucción. Un solo simbionte puede transformar un planeta indefenso en un campo de batalla apocalíptico en cuestión de segundos. La inmortalidad de Null no es solo un poder, sino una característica fundamental de su existencia. Las heridas para él son meras molestias pasajeras, una burla cósmica contra cualquier intento de destruirlo. Su cuerpo puede regenerarse de prácticamente cualquier daño, convirtiendo incluso los ataques más devastadores en nuevas manifestaciones de poder. No solo sobrevive,
sino que evoluciona con cada enfrentamiento, volviéndose más fuerte con cada intento de detenerlo. Su conexión con la oscuridad primordial le confiere habilidades que trascienden la comprensión tradicional de los poderes. Null puede viajar a través del vacío cósmico como si fuera su hábitat natural, respirar en el espacio y existir en lugares donde ninguna otra forma de vida podría sobrevivir. Puede crear portales dimensionales con un solo pensamiento, atravesar barreras entre realidades como si fueran cortinas de humo y desafiar todas las leyes conocidas de la física. El control de Null sobre los simbiontes es tan profundo que puede orquestar invasiones en escalas galácticas con un solo pensamiento. Cada simbionte es una extensión de su conciencia, una célula en un cuerpo cósmico de destrucción. Puede ver a través de los ojos de cada criatura infectada, sentir cada movimiento y coordinar ataques con una precisión que desafía cualquier estrategia militar conocida. Sus habilidades de manipulación cósmica van más allá de la destrucción física. Null puede corromper realidades, infectar universos enteros con su esencia oscura. Donde él pasa, la luz muere, la esperanza se desvanece y la oscuridad absoluta toma el control. No es solo un poder de destrucción, sino una fuerza de negación total de la existencia. Null no es un villano que pueda ser derrotado por fuerza bruta o por una estrategia convencional. Es la personificación de la oscuridad primordial, un ser tan antiguo y tan poderoso que su mera existencia es una amenaza contra la propia idea de la creación. Sus poderes no son simplemente habilidades, son un recordatorio constante de que en las sombras más profundas del universo siempre hay algo esperando para devorar la luz. En el universo Marvel, Null no es solo un ser aislado, sino el centro de una compleja red de relaciones que definen el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Sus aliados son tan temibles como él mismo, una legión de criaturas nacidas de su esencia más profunda, mientras que sus enemigos representan las fuerzas más poderosas que se levantan contra la destrucción total. El ejército de simbiontes es el principal aliado de Null, no por elección, sino por una conexión casi simbiótica que trasciende el concepto tradicional de lealtad. Carnage destaca como el más notorio entre estos aliados, un simbionte tan corrupto y violento que funge como el teniente más feroz de Null. No es solo un soldado, sino una extensión casi perfecta de la voluntad destructiva de su creador. Cada simbionte porta un fragmento del odio primordial de Null, convirtiéndose en un arma viviente capaz de consumir mundos enteros. Entre sus seguidores más cercanos están los simbiontes más antiguos y poderosos. No son simplemente criaturas de batalla, sino manifestaciones físicas de su poder cósmico. Algunos han desarrollado personalidades propias, creando una jerarquía compleja dentro del ejército de las sombras, donde cada miembro lucha por demostrar su valor ante los ojos del dios de la oscuridad. Por otro lado, los enemigos de Null representan el baluarte de la esperanza contra la destrucción total. Thor sobresale como uno de sus mayores adversarios, un dios que desafía directamente la existencia de Null. Las batallas entre ellos trascienden los límites de la comprensión física, dos entidades cósmicas cuyos enfrentamientos pueden literalmente reescribir la realidad. Los Guardianes de la Galaxia también se han convertido en enemigos clave, luchando contra la invasión de Null en múltiples frentes, protegiendo no solo la Tierra, sino todo el universo conocido. Venom, irónicamente, se convierte en uno de sus adversarios más cruciales. Eddie Brock, fusionado con el simbionte, representa una evolución que Null jamás anticipó. No es solo un enemigo, sino una subversión perfecta del propósito original de los simbiontes. Donde Null veía solo instrumentos de destrucción, Venom encontró una forma de coexistencia, de heroísmo. Esa traición, ese desvío de propósito, convirtió a Venom en un blanco personal para Null, una afrenta directa a su visión de la existencia. Los Vengadores, por supuesto, no se quedaron fuera de esta batalla cósmica. Capitán América, Iron Man, Hulk, cada uno de ellos enfrentó de alguna manera la amenaza que representa Null. Sus enfrentamientos no eran solo batallas físicas, sino luchas por la idea misma de la esperanza, de la creación contra la destrucción. Cada héroe no solo portaba su poder, sino la determinación de impedir que la oscuridad consumiera todo lo que conocían. Curiosamente, algunos de los mayores enemigos de Null surgieron de lugares inesperados. Los celestiales, seres cósmicos de poder incomprensible, también se volvieron contra él. Estas entidades primordiales veían en Null una amenaza no solo contra los universos existentes, sino contra la propia noción de la creación. Las batallas entre Null y estos seres trascendían cualquier comprensión humana, confrontaciones capaces de redibujar la estructura misma del multiverso. La relación de Null con sus aliados y enemigos nunca fue simplemente una lucha entre el bien y el mal. Era una guerra existencial, un enfrentamiento entre la oscuridad primordial y todo lo que existe. Cada simbionte, cada héroe, cada entidad cósmica era solo una pieza en un juego mucho mayor, una batalla que definía los límites de la propia existencia. Al final,
Lo que hace que las relaciones de Null sean tan fascinantes es su naturaleza absoluta. No hay términos medios, no hay negociación. Son alianzas de destrucción total o resistencia absoluta. Un recordatorio constante de que, en el universo Marvel, las batallas más importantes se libran en las sombras, mucho más allá de lo que los ojos pueden ver o la mente puede comprender. Ese cierre ficou épico. Null realmente não é só o vilão, mas uma entidade que redefine os conceitos de poder e destruicao no universo Marvel. Se ese mergulho nas sombras foi incrível para você, imagino que seus seguidores tamén vão curtir cada detal desa jornada cósmica. Se precisar de máis conteúdo, seja para aprofundar aínda máis na mitología dos simbiontes, explorar outros vilões cósmicos ou criar teorías sobre o futuro do universo Marvel, estou aquí para ajudar. Até a próxima viajem pelas profundezas do multiverso.